Son las 5:26, 1 hora menos en Canarias. Vamos con Territorio Negro, pero antes, saludo a Marlaska y a Rendueles. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Como teníamos hace un momento una duda con Arcadi Espada del tema de la casilla de la Iglesia, que hemos dicho que habían perdido a 100.000, la Iglesia Católica había perdido 100.000 declaraciones de la renta que había marcado la casilla, pues las posibilidades son, desde el año 99, que si uno marca solo la casilla de la Iglesia Católica, pues el 0,7% de la cuota íntegra va a parar a la Iglesia Católica. Y si marcas la casilla de fines sociales, pues el 0,7% va a los fines sociales, a las ONGs. Y una cosa muy curiosa es que cuando uno marca la Iglesia Católica, nada de lo que se aporta va ni a Cáritas, ni a Manos Unidas, ni a otras ONGs dependientes de la Iglesia, sino que estas ONGs entran dentro de la consideración general del resto de ONGs, es decir, que es la casilla para otros fines sociales los que también acaban, junto a otras ONGs, en manos de Cáritas, Manos Unidas y, en este caso, pues el resto de ONGs. No sé si se entiende, pero creo que ante la duda era bueno que lo contáramos. Bueno, Cataluña parecía haberse convertido en un escenario de una novela de espías, ¿no? El seguimiento sufrido por Alicia Sánchez Camacho en su encuentro con la que fue pareja de Jordi Pujol hijo ha removido todo el lodo de lo que no sé quién, por cierto, bautizó como oasis catalán. En fin, parece que los espionajes políticos y otros similares son asuntos antiguos entre partidos en Cataluña y también en el resto de España. Así que Marlaska y Rendueles hoy quieren contarnos qué está pasando y cómo, por culpa de un ERE aplicado a detectives privados, cientos de dosieres, muy delicados seguramente, que realizó la agencia Método 3, están en el mercado. Esta agencia fue, recordemos, la número 1 en Cataluña durante los últimos años, la que supuestamente espió el encuentro entre Sánchez Camacho y la ex de Jordi Pujol Ferrusola. ¿Tan importante fue Método 3? Desde luego que sí. La fundó en 1985 una mujer gallega, Marita Fernández Lado, que había sido secretaria de una agencia de detectives, HAS, que era muy conocida en Barcelona en los años previos, en los 60-70. A mediados de los años 90, cuando se incorpora a la agencia su hijo Francisco Paco Marco, la agencia da un salto muy grande y empieza a hacer trabajos muchísimo más complejos que los típicos líos de faldas o las bajas laborales falsas. La empiezan a contratar grandes empresas y también partidos políticos, todos los partidos políticos grandes de Cataluña, incluso algunos fuera de Cataluña. A ver, un momento, habéis dicho que llevan haciendo dosieres, informes para partidos políticos desde el año 95, o sea, son 17 años ya. Que sepamos nosotros, sí, como mínimo. Y no es una casualidad, porque aquellos años, nos lo dicen bastantes personas vinculadas con el mundo de la información, de los servicios de información, aquellos años 94 y 95 tienen bastante en común con estos, ¿no? Recordemos que aparecían casos de corrupción por todas partes. Luis Roldán, el famoso Luis Roldán, estaba fugado entonces, el paro estaba desbocado, la prima de riesgo, que ya existía, estaba en 450 puntos, el gobierno entonces de Felipe González estaba en crisis, eran años de guerra sucia, de dossiers, la familia real también sufría mucho en aquellos años, la actriz Bárbara Rey acusó al amigo y hombre de confianza del rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal, de amenazarla. La actriz se reunía con Mario Conde, el banquero. Sí. Luego se supo que el gobierno había pagado más de $500,000 a la agencia de detectives Kroll por hacer un informe secreto sobre Conde. Y en aquel clima, como en el de estos años, las agencias de detectives, lógicamente, ven aumentar a su clientela, a su mercado. Pues sí, la verdad es que salvando todas las distancias, ¿no? Las que pueden ir de Bárbara Rey a la tal princesa Corina, o de Diego Torres y de Luis Roldán a Luis Bárcenas, sí parece que hay alguna similitud, ¿no? O sea, vivimos una segunda etapa dorada, podemos decir, del espionaje entre políticos, ¿no? Sí, eso sí que parece bastante aproximado. En cualquier caso, desde Método 3 siempre nos han dicho que los partidos políticos son apenas un 5% de sus clientes, de su facturación, ¿no? Ya. Que en sus años dorados, por cierto, esa facturación debió ser tremenda, porque solo en sueldos la agencia llegó a pagar 1 millón de euros al año. ¡Qué barbaridad! Vayamos a ese porcentaje del 5%, que es a que nos interesa. ¿Cómo eran los trabajos realizados por detectives privados para partidos políticos? ¿Cómo eran antes, quiero decir? ¿Se parecían al que ahora hemos conocido de Alicia Sánchez Camacho o nada que ver? No, era diferente. Los encargos de aquellos años 90 procedían de partidos políticos que querían investigar a sus propios miembros, a sus propios jefes, un poco al estilo de pesquisas de una supuesta brigada de asuntos internos que acaba de proponer Esperanza Aguirre hace unos meses, ¿no? Vamos a poner un ejemplo basado en hechos reales, como siempre aquí. La policía desmanteló a principios de aquellos años 90 en Madrid una red de prostitución masculina de menores, de chaperos brasileños, de chavales de 16, 17 años que trabajaban ofreciendo servicios sexuales en la zona de la calle Almirante, en Madrid.
En la agenda de uno de aquellos chavales estaba el nombre y el teléfono de un diputado. Sí. También, por cierto, el de una cantante y el de un sacerdote. Caray. Pero la agenda no fue admitida en aquel juicio y no se acusó a nadie de ser cliente de aquellos menores. El partido político no se quedó tranquilo y decidió investigar a aquel diputado. Tiempo después, ese político anunció que necesitaba más tiempo para pasarlo con su familia y se retiró del escaño. ¡Hombre! O sea que en un principio los partidos políticos contrataban detectives privados para vigilar a sus propias ovejas negras, entiendo. Sí, así era al menos, ¿no? Se encargaban dossiers, lo que se llama una patrimonial, por ejemplo, que es una investigación de bienes o de sociedades en las que participe este político, que ahora suele costar no más allá de 3.000 euros para ver si ese político se había enriquecido de forma ilegal o al menos inmoral, ¿no? Que estamos viendo ahora. A veces, si hay indicios de cosas sucias, de paraísos fiscales y cosas extrañas, se han llegado a pagar hasta 100.000 euros o entonces su equivalente en pesetas por esos dosieres sobre políticos. Es mucho dinero eso, ¿eh? Sí, si se comprobaba que había algo turbio, al político se le invitaba, como hemos visto antes con este cliente de jóvenes brasileños, se le invitaba a retirarse, ya. Porque, por ejemplo, necesitaba pasar más tiempo con su familia o tiempo libre o por salud. Causas personales, exacto. Sí, ya está. Pero con el tiempo esta práctica, que podría ser incluso defendible como un método un poco heterodoxo de depuración interna, pasó a ser una herramienta de poder, es decir, se podía usar para amedrentar, para derrotar a rivales, arrinconar a disidentes internos. Ya decía Pío Cabanillas padre, aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿eh? Algo así hay detrás seguramente de la guerra de espionajes en el PP de Madrid, que se abrió a partir del año 2008. Desde luego, eso es un ejemplo perfecto, ¿no? Nos vamos a situar en la vida interna de un partido político con tanto poder como el Partido Popular de Madrid, ¿no? Y entonces Esperanza Aguirre controla el PP, controla el Gobierno de Madrid, y en el año 2008 tiene dos delfines que son Francisco Granados, que era consejero de presidencia y secretario general del PP de Madrid, e Ignacio González, que era el vicepresidente de la comunidad, hoy presidente, por cierto. Los dos, Granado y González, se odian cordialmente y los dos ven cómo alguien encarga a espías, a detectives privados, a los de Método 3 también, o a guardias civiles en excedencia para investigar si uno de los dos o ambos se han hecho millonarios, se han enriquecido aprovechando su trayectoria política. Y a Ignacio González, actual presidente, unos detectives le siguen durante un viaje a Colombia. También investigan su patrimonio, se descubre el famoso ático en Marbella, que acaba de comprar, que eso ya lo hemos contado, mientras que al señor Granados se le vincula con algunos pelotazos urbanísticos en Valdemoro, que es su localidad. Pero vamos, que tampoco se demuestra nada, no llegan a demostrarlo. Judicialmente no, pero esto muchas veces no es el objetivo de los detectives, ¿eh? Pero políticamente algo sí que ha cambiado con todos aquellos informes. El señor González, ahora presidente de la Comunidad de Madrid, compró este año, como decías, el ático con aquel dueño misterioso en el paraíso fiscal de Delaware. Y el señor Granados cayó en desgracia. Hombre, sí, desde ese punto de vista, sí, claro. En medio de esa batalla. La presidenta Aguirre lo destituyó a Granados a finales de 2011 por, dijo ella, pérdida de confianza. Y los dos espionajes, por cierto, siguen abiertos en los juzgados. ¿Y cómo están los asuntos en el juzgado? Bueno, en empate técnico sería lo más. Caray. El espionaje que sufrió Ignacio González lleva a Método 3 y otras agencias de detectives madrileñas y murcianas y se acerca a un constructor íntimo amigo del señor Granados al que vendió un chalet en Marbella, por cierto. Y el espionaje que sufrieron en Madrid los señores Gallardón, Cobo, Prada, la actual delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, apunta a Ignacio González o a alguien que quería agradar mucho a Ignacio González. Pero bueno, este método de ajustes de cuentas entre gente del mismo partido no encaja con el espionaje de Sánchez Camacho, ¿no? La líder del PP en Cataluña. Luego ya iremos con el Partido Socialista, el que supuestamente encarga el trabajo de Sánchez Camacho. Pero ¿cómo es posible que una agencia como Método 3 cometa esa indiscreción? Porque esto es un desprestigio para ellos enorme, ¿no? Sí, de hecho Método 3 ya no existe. En agosto, como miles de empresas en España, cometió un expediente de regulación de empleo, un ERE, y despidió a 30 de sus detectives, ¿no? Al menos 2 de ellos se enfrentaron directamente al dueño, a Paco Marco, y lo denunciaron por despido improcedente. Marco, por su parte, asegura que los 2 exempleados le chantajean, amenazándole desde hace tiempo con hacer públicos los dosieres de la agencia, ¿no? Sea como fuera, hay muchos detectives de Método 3 que necesitan liquidez, trabajo y seguro que habrá gente dispuesta a pagar. Bien, hemos visto que Método 3 ya ha hecho trabajos para el PP de Madrid, pero también los hizo en Cataluña, supongo, y muchos. Pues sí, al menos uno para Alberto Fernández, el que fuera el líder del Partido Popular catalán y que, por cierto, es hermano del actual ministro del Interior, de Jorge Fernández. Y a él, durante una manifestación en el año 2007, varias personas le amenazaron de muerte. Fernández denunció los hechos y Paco Marco, de Método 3, ayudó en la investigación e incluso fue a declarar a los juzgados. Identificó como uno de los autores de esas amenazas precisamente a un simpatizante de Esquerra Republicana, a Marc Palacios. Pero es que la agencia también trabajaba para el Partido Socialista, en este caso, el de Alicia Sánchez Camacho,
supuestamente le habría contratado el Partido de los Socialistas de Cataluña, ¿no? Todo indica que sí, que es así. La persona de contacto de Método 3 con los socialistas catalanes es una de sus detectives, Elisenda Villena. Su hermana, Ana Villena, es abogada del PSC, es amiga de José Zaragoza, el que fuera número 2 de los socialistas catalanes. Y Elisenda, la detective de Método 3, sí ha reconocido que hizo trabajos de seguridad interna para el PSC, para evitar espionajes, por ejemplo, en su sede. Pero no este de Alicia Sánchez Camacho. En cualquier caso, el seguimiento no fue a Alicia Sánchez Camacho, sino a Victoria Álvarez, la novia del hijo mayor de Pujol, o la exnovia. Es a ella a la que seguían, ¿creéis? Y aquí nosotros pensamos que hay dos hipótesis de trabajo. Nos cuentan que hay dos hipótesis de trabajo que se están siguiendo ahora por parte de la policía. Que los socialistas o la agencia Método 3 recibieran un chivatazo, bien del restaurante donde tuvo lugar la grabación, o bien de un topo en el PP que no quiere bien a la señora Sánchez Camacho, o que una de las dos personas que se sentó allí, y en esa línea creo que se está trabajando ahora, supiera que se estaba grabando, porque lo que nos dicen las dos partes es que de micrófono entre las flores y un mes en una mesa, nada de nada, que eso es una chapuza y que esas cosas como la de Sánchez Camacho se hacen de otra forma. ¿Cómo que de otra forma? Vamos a ver qué otras formas usan los detectives entonces. Bueno, aquí dedicamos, recordarás, un territorio negro a hablar de aquella operación, la operación Pitiusa, en la que se había espiado, por ejemplo, a Telma Ortiz, la hermana de la princesa Leticia, sí, y al marido de Dolores de Cospedal, entre otros muchos. Bueno, pues bien, en aquella operación ya fueron detenidas precisamente Elisenda Villena y otra hermana suya, también detective privado en una agencia de Barcelona. La policía descubrió entonces que los detectives usaban ya métodos de grabación ocultos en objetos tan triviales y tan comunes, pues como un mechero y hasta en las llaves de un coche, por ejemplo. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que se grabó a Sánchez Camacho hablando con esta mujer, con Victoria Álvarez, que fue novia del hijo de Jordi Pujol, y ahora parece que todo el mundo graba a todo el mundo. Claro, es que ahora estamos leyendo que hay cientos de espiados. Bueno, en los últimos 28 años Método 3 hizo 20.000 expedientes de investigaciones, tuvo 20.000 objetivos. La mayoría de esos objetivos fueron personas anónimas, pero también se hicieron trabajos a famosos y a deportistas, a presentadores de televisión. Por ejemplo, se investigó al nuevo compañero, ahora marido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, que estaba metida en un tremendo follón económico y sentimental y judicial con sus padres. O sea, fueron los padres los que encargaron. Bueno, me callo, nada, no he dicho nada. También se investigó al mítico Gerardo Díaz Ferrán y también se investigó a 4 directivos del Barça, del Barcelona, que eran candidatos a heredar el puesto de Joan Laporta, entonces. Y Método 3 también investigó, aquí lo contasteis en su día, a estrellas del Barça como Ronaldinho, como Deco, como Eto'o, incluso al pobre Gerard Piqué cuando llegó, ¿no? Que era un crío. Fue en el año 2008, estaba recién llegado, y los informes de los detectives fueron definitivos para que Pep Guardiola, que llegaría en otoño de ese año al Barcelona, anunciara su decisión de prescindir de los 3 primeros, de Ronaldinho, de Deco y de Eto'o, aunque con Eto'o aguantó un año más. Sobre el cuarto, Gerard Piqué, la agencia de detectives no encontró nada fuera de lo común, bueno, para la vida de un tipo tan joven y tan guapo. Todo se hizo por el trabajo, costó unos 20.000 euros más o menos, y por cierto, el juez acaba de determinar que aquellas investigaciones fueron completamente legales. Fueron legales. Y esa conexión de Método 3 con el Barça en aquellos años es la que conecta también a la agencia Método 3 con Convergencia Democrática, el último gran partido catalán que nos faltaba en todo este cuadro. ¿Y por qué esa vinculación? Porque el Barça de Laporta no estaba en principio próximo a Convergencia. No, Joan Laporta no, pero el que era su director de seguridad, Xavier Martorell, sí que es un hombre de Convergencia. Desde hace muchos años fue concejal. Martorell había sido director de los Mossos de Escuadra con Jordi Pujol y era quien se encargaba de pasarle los trabajos a la agencia de Paco Marco, a Método 3, ¿no? Cuando Laporta va a dejar el Barça, Martorell fue elegido por Artur Mas a principios de 2011 para ser director general de análisis y prospectiva, aunque desde el entorno de Martorell se hablaba de que iba a montar los servicios de inteligencia de una futura Cataluña independiente, ¿no? Lo que iba a ser una especie de CNI catalán. Ya. Lo que ocurrió fue que uno de sus enemigos internos, Felip Puig, fue nombrado entonces conseller de Interior en la Generalitat, en el gobierno catalán, y Martorell no pudo cumplir sus sueños o sus planes y pasó a ocupar un cargo nuevo. Ahora es director general de prisiones de la Generalitat. Madre mía, volvemos a los compañeros de Cuerpo a Tierra que vienen los nuestros y a los enemigos íntimos. O sea, Felip Puig es uno de los dirigentes que fue espiado por Método 3, según ha publicado, por ejemplo, el Periódico de Cataluña. Eso es, la verdad es que puede ser una coincidencia y seguimos trazando mapas ahora. Puig es íntimo amigo de la familia Pujol. Un informe de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ¿qué coño es eso que diría Pujol padre? ¿Sí? Asegura que cobró 250.000 euros en comisiones entre 2001 y 2003 de la trama Millet y Convergencia Democrática. Y uno de los Pujol, Jordi hijo, es el protagonista, aunque no estuviera presente en esa famosa comida grabada por detectives de Método 3. O sea, me estáis diciendo que Método 3 también fue contratada para investigar el caso Palau, ¿no? Ese enorme entramado de corrupción en Cataluña que, por ejemplo, hace que el partido que gobierna
gobierna, tenga actualmente su sede principal embargada como fianza, ¿no?, por orden del juez. Método 3 tiene dosieres sobre el caso Palau y tiene dosieres donde habla de financiación de los partidos políticos en Cataluña. El Mundo publicó que había sido el PSC quien había hecho ese encargo en concreto. Nosotros pensamos que la agencia de Paco Marco ha tenido varias peticiones en ese sentido de varios clientes, ¿no? Y que también esa puede ser la explicación última de la comida grabada entre Sánchez Camacho y Victoria Álvarez. O sea que los detectives estaban buscando trapos sucios de la familia Pujol, se supone, su conexión con el caso Palau, y quizá por eso estaban siguiendo a la exnovia, a Victoria Álvarez. Claro, y de hecho, cuando sale del restaurante le hacen fotos a ella, Victoria Álvarez. La comida tiene lugar en el año 2010, recordemos, en el estallido del caso Palau de la música, el gigantesco desfalco de que Félix Millet hizo y que primero se vendió como una historia de dos tipos corruptos nada más, y que después hemos sabido que ellos solo eran instrumentos para pasar ese famoso 3% y a veces más a Convergencia Democrática, ¿no? De hecho, el tesorero del partido de Convergencia está imputado y otro se ha librado de cualquier responsabilidad porque está muerto, porque ha fallecido. ¿Cómo era el mecanismo de este entramado corrupto tan grande, por pues cierto? Una empresa grande, casi siempre, según las pruebas hasta ahora del sumario ferrovial, quería hacer obras públicas en Cataluña, quería grandes contratos, por ejemplo, a la línea 9 del metro de Barcelona, ¿no? Sobre el dinero, sobre el presupuesto de la obra que recibía, debía aplicar un porcentaje que tenía que pasar al Palau de la Música. Millet se quedaba con una parte de ese dinero y otro porcentaje, podía ser el 3, podía ser más, iba a parar al tesorero de Convergencia o a una fundación afín. Y en ese marco se pudo encargar por parte del PSC, que recordemos que había denunciado años atrás por boca de Pascual Maragall aquello del 3%, aunque luego el pobre Maragall se vino atrás y dijo no he dicho nada, ¿no? Y ahí empieza la investigación por el tema Palau. Pero es que La Vanguardia ha publicado que el expresidente Montilla, Carol Rovira, Joana Ortega, todos también han sido espiados. En algunos casos sí que sabemos que Método 3 no hizo esas pesquisas, desde luego. Sí que todos tienen algo en común. Dos de ellos, Montilla y Ortega, tuvieron que reconocer que sus currículum estaban como mínimo pues algo inflados, ¿no? Montilla, por ejemplo, no terminó ninguna carrera universitaria y Joana Ortega, la número 2 de Duran y Lleida, no era psicóloga, tal y como decía su currículum. Y Carol Rovira tuvo un encuentro con etarras, vigilado al menos, recordemos, por servicios de inteligencia, como debe ser, por otra parte, como debe pasar en cualquier país respetable y civilizado, ¿no? En cuanto a otros nombres que daba La Vanguardia, sí explican la implantación de Método 3 en las altas esferas de Barcelona. Xavier Sabaté, diputado del PSC, al que supuestamente habrían investigado, fue durante muchos años ni más ni menos que el suegro de Paco Marco. No, o sea, el suegro del jefe de Método 3. Bueno, ahí lo dejamos porque nos quedamos sin tiempo para hacer un repaso a los premios de Goya para hablar con el presidente de la Academia, pero como el tema volverá, oye, según Dios enteréis que estoy en alguna lista, me lo decís, ¿eh? Algo nos han contado, pero no algo, no sí, podemos. Sí, algo sabemos. Algo antiguo. Sí, ¿en una lista de qué tipo? No, ¿cómo? De este espionaje. Hoy decía Andreu Buenafuente en Twitter, es que en Cataluña si no te espían es que no eres nadie. Entonces ya, no sé, me voy a molestar. Si no te molestes, que algo hay. No me lo digas, ¿me lo estás diciendo en serio? Hombre, claro. ¿Me lo decís en serio? Esto no es un programa de humor. Esta es una Oye, que lo decía de broma. No, ya otro día. ¿En serio? Sí, hombre, pero es muy antiguo, te va a decepcionar. Es muy antiguo. Eso es espacio de otro territorio negro. ¡Ojo! ¿Y ahora cómo hablo yo de cine? Si tengo aquí una película de terror delante. Estupendamente. Fenomenal. ¡Qué barbaridad! Cine, como siempre, fenomenal. Bueno, a las 7 en cuanto acabe, están localizables, por favor. Estamos... que os voy a llamar. Es posible. ¡Jo! Vale, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.